Chate. Última edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más. Más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos mucho más y más y más. Más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más y más ratón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Quiero un papelito, un papelito, un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y mucho más. Se capta. El Bueno, político pero- es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señores, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Buenos días, señores. Aquí Carlos Malatón, Germán Gegenchat en el estudio de FM Identidad. 3 sesiones finales de jubileo. Martes, miércoles, jueves. Vamos a despedir con la mayor alegría y agradecimiento a todos ustedes por la finalización de este ciclo radial de 2 años. Aquí les cuento en los estudios de la emisora, grandes festejos, todos bailando con este nuevo jingle que nos ha hecho Daniel Curto solamente por 4 días. Un jingle radial por 4 días anunciando el final justamente de lo que han sido estos grandiosos 2 años en FM Identidad. No importa el tema del kirchnerismo, el chavismo, ellos que hagan lo que quieran, nosotros seguimos adelante, vamos a seguir opinando, tranquilos todos, por algún medio vamos a opinar, puede ser radial, puede ser televisivo, puede ser el internet, puede ser el Facebook, las redes sociales, el Twitter, no importa, pero la voz no se va a callar, vamos a seguir hablando, así que tranquilidad general, amigo. Nosotros estamos muy contentos. En lugar de tener la actitud de vencidos, pues esta gente, lo que nos ha hecho, no nos importa. ¿No es cierto, Gegenchat? Absolutamente. Además, tampoco hay ningún ánimo de judicialización de este evento. Sí. Empresario, normal y habitual en los días de Argentina. Buen Claro. día a todos. Bueno, eso es muy importante lo que vos decís, porque hay mucha gente que dice, bueno, hagamos juicio. ¿Qué juicio voy a hacer? ¿Qué juicio? La emisora decidió vender su derecho de transmisión. Decidió hacerlo, se asoció con Pergolini, con Vorterix, con Spolky. Bueno, eso es una cosa que nos excede completamente. ¿Me hubiera gustado que no suceda? Por supuesto que me hubiera gustado. Si me queda bárbara esta emisora, me queda a 80 metros de mi propia casa. Imagínate la facilidad que es. El estudio es fabuloso. Los que no lo vieron, este es uno de los mejores estudios, técnicamente como está montado, por eso tiene tan buen sonido. Cuando se escucha el programa en el SoundCloud, tiene tan buen sonido. Es Así que impresionante. está todo ¿no? bárbaro. En serio, yo Sí. es muy bueno. Conozco varios ¿Qué creen? estudios. ¿Que Radio Mito, Radio El Mundo tiene mejor sonido que esto? No. No. Sin embargo, se va a desmantelar, hasta donde yo sé, se va a desmantelar en las próximas 48 horas el estudio, porque se va de acá. No es que la emisora próxima, Vorterix, va a funcionar desde acá, va a funcionar desde donde ellos están ubicados, que es ahí por Álvarez Tomás con Federico Lacroze, creo que quedan por ahí sobre Federico Lacroze. Así que está todo bárbaro. Bueno, estas 3 sesiones para mí van a ser programas increíbles. Les quiero comentar, ayer hablé con César Vidal, el historiador que nos defolteó a la mañana, que íbamos a hablar justamente sobre Jesucristo, el siglo I, Judea, cómo era el siglo I, cómo era el contexto del nacimiento, prédica, muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, ¿sabés lo que le pasó, Gegenchat? Se equivocó la fecha. Creyó que era el lunes 22. Yo le había dicho, ¿podemos adelantar el programa, que era original para el 24, para el lunes 15? Y el tipo, que sí, solamente
Claro, lunes le quedó el lunes 22. 22. Así que nos ofreció salir al aire, estamos viendo cómo lo podemos hacer. Vamos a ver, para mañana tenemos a Helio Rebot del PRO, legislador local, y tenemos también para pasado mañana a Pablo Tonelli, también del PRO, pero ya diputado nacional. Si alguno de ellos no viniera, o podemos hacer algún espacio en la primera media hora, podríamos sacarlo al aire, ¿no? No sé a vos qué te parece. No, me parece muy bueno que pueda conversar, podamos conversar con Aunque sean menos minutos, pero podemos... Sí, sobre todo para solucionar el tema de la interna que dejaste planteado vos, porque te cuento que a mí me encanta mucho el tema del Imperio Romano y la gran escuela política que fue para toda la humanidad, no solo para Occidente. Y una de las cuestiones del Imperio Romano era que no se metían las internas de los países en los que estaba dominando, digamos, donde les daba el derecho, le daba la cobertura del imperio, y abajo el país seguía funcionando. Y Pilato, cuando se lavó la mano, se lavó las manos ahí, me parece que fue la movida de decir: señores, esto es una interna entre ustedes, hagan lo que quieran. Que es más o menos lo que está pasando ahora, por ejemplo. El pueblo judío no tenía posibilidad de imponer pena de muerte. La pena de muerte la podía imponer solamente Roma. Claro. Por eso el método de ejecución es la crucifixión, que es típico método romano de ejecución. Los judíos no ejecutaban de esa manera. De todas maneras, ese principio que vos decís es cierto, pero también es cierto que vos, para dominar un territorio, para crear esos países que son como clientes de otro, que ese es el mecanismo. Jejenchat, durante todo este mes tu teléfono ha estado sonando al aire. Si vos no podés tener la programación mental de desactivar las alarmas. No fue el mío, bueno, esta vez. ¿Cómo no fue el tuyo? No, ¿Y cuál es? Y si el mío tampoco es. Para mí que es culpa de mi ley. Pero acá hay un teléfono escondido acá adentro. No, está mi ley, le puedo echar la culpa a alguien. Bueno, escuchen lo siguiente. Bueno, entonces vos, para tener un estado cliente, si los nabateos eran clientes, los hebreos eran clientes, y todo lo que dominás, vos tenías que hacer justamente trenza con un sector dominante del pueblo ocupado, que dice: bueno, está bien, o sea, yo te voy a pagar tanto para que vos me dejes existir, y además te presto los siguientes funcionarios para tu administración pública. Así como funcionaba esto. Sí. Y en la dominación, Roma o Grecia en su momento, Alejandro Magno, tenían que preferir a un grupo sobre otro, y el grupo derrotado había que aniquilarlo. Así se gobernaba. Después había todas unas cuestiones que Roma interpretaba sobre los judíos, que tenían que ver con lo que ellos creían que era religión, pero que en realidad, como yo dije ayer, no era religión. Eran simplemente partidos políticos con proyectos políticos propios. Pero vamos a volver a la realidad, a ver si podemos, aunque sea 20 minutos mañana o pasado, hablar con este historiador, que le podemos preguntar sobre cualquier cosa. Le podemos preguntar cómo ve el mundo ahora. Mira, es el tipo que tradujo, por ejemplo, el libro negro sobre el comunismo, un famoso libro que cuenta que hay 100 millones de muertos. Él hizo la traducción. Además, por ejemplo, es traductor de alemán y traductor de ruso. Es un tipo increíble. Señores, el tema del PRO es muy bueno también mañana, guarda, porque ya dieron las fechas. Impresionante. El informaron tema de que va a haber internas amplias, con lo cual tu gran amigo Ritondo va a batallar en la interna del PRO. Michetti muy probablemente va a batallar, no creo que se quede en el amague de mostrar la vaina y no sacar el sable. Y ahora está obligada a combatir, ¿no? Y ahora la obligaron a... Y Rodríguez Larreta. Y Rodríguez Larreta, que la tiene bastante cómoda para combatir, no para ganar. ¿No puede ganar Rodríguez Larreta? ¿Y por qué va a ganar sí o sí? A mí me parece, ustedes saben el desprecio que yo tengo por el PRO y por la cultura del PRO, ¿no? Es tremendo. O sea, pienso en todo lo que dice el PRO, yo pienso exactamente a la inversa. Pero tema que sacan, yo pienso a la inversa del PRO. Desde la ciudad, la política nacional, el desarrollismo, no tengo nada que ver con el PRO. Pero yo hay gente que respeto del PRO y hay gente que no respeto del PRO. No respeto, por ejemplo, a Gabriela Michetti. Me parece completamente chanta su forma de ser, las cosas que dice, no tiene ninguna profundidad, no sabe nada. Si llega a ser intendente, esto va a ser un desastre. No tiene la menor capacidad solamente para hacer demagogia barata, para lo único que sirve Gabriela Michetti. Y así hay un montón de tipos en el PRO que para mí están ahí porque consiguieron un buen empleo, llegaron a la función. Ahora hay otro tipo que sí lo respeto. Yo lo respeto a Santilli, porque viene el peronismo, es un militante peronista. Lo respeto a Ritondo, a quien yo conozco de cuando era secretario de la Juventud de Grosso. Además, éramos amigos políticos en ese momento. Yo era legislador
él era funcionario de Grosso, importantísimo. Él lo conozco de cuando tenía 21 años, un chico de Mataderos que decidió hacer política y le ha ido muy bien. Bueno, este puede ser candidato de Macri también a la intendencia. Y después está Rodríguez Larreta, a quien yo respeto muchísimo, con el cual no estoy de acuerdo con la gestión, porque no me gusta lo que hace, pero no puedo dejar de reconocer que es un político serio y que se mata trabajando. Entonces, solamente por este hecho yo digo, ¿cómo la ciudad, cómo los macristas, esto es un mensaje mío a los macristas, carta a los macristas, de mi autoría, cómo se les ocurriría en unas PASO, que son el 26 de abril del año 2015, no votar a Rodríguez Larreta, que fue el intendente efectivo de la ciudad desde el 2007 hasta que termine su gestión el 10 de diciembre del año 2015. ¿Cómo no a él? Si es el verdadero intendente, si Macri no es el intendente. Y cómo a una persona como Gabriela Michetti, que no tiene conocimiento ni capacidad, ni la voluntad de dedicación al cargo público como lo ha hecho Rodríguez Larreta. Pero bueno, la propaganda podrá todo, ¿no? Ahora, más allá de la cuestión personal, en términos políticos así un poco más generales, va a ser el único distrito, creo, que va a tener pasos fuertes en las dos primeras opciones de poder que hay, porque digamos, el Frente para la Victoria no, es un partener, siempre lo fue, y acá unen y el PRO lo van a hacer. Ayer estuvo... ¿Cómo unen? Unen. Y sí, van a tener el paso. Unen, vos decís, paso para la ciudad. Claro. De Unen. Y sí. ¿Y quién se va a presentar? Y Lustó, por ejemplo, que ayer hizo la presentación de sus equipos técnicos y demás, que me contaron que estuvo bastante lindo. Pero perdóname una cosa, Lustó va a decir, vos decís que va a ser candidato a intendente. Sí. No aliado con el PRO. ¿Y no? ¿Y Carrió qué hace? Veremos. Pero Carrió siempre mueve sola. Pero eso es lo que yo no entiendo. Llega el momento de la realidad, la alianza. Si yo soy un ciudadano de los que está encantado por la alianza de Carrió con Macri, o la supuesta alianza de Carrió con Macri, entonces yo digo, bueno, llegó el momento de la definición, gobierno en la ciudad de Buenos Aires, muéstrenme que están juntos, compitan juntos, vayan a las PASO juntos, o acaso Carrió no quería ir a las PASO contra Macri a nivel nacional. Lo ha dicho, lo dijo el fin de semana. Sí, pero a nivel ¿No local, van a ir juntos a nivel local? a nivel local compiten, me parece. Pero tienen que competir en el mismo lema, no en lemas distintos. Sí, para mí van a competir en lemas distintos. Bueno, pero eso ya, el problema que tenés con eso, que te pudre para después. Sí. Cuando vos tenés a la gente en diferentes esquemas, después no podés unirte para adelante, aunque vos decís que sí, vos sos más flexible con eso. Yo que conozco el temperamento de las militancias políticas y los daños que se causan cuando uno compite en forma directa, y después es muy difícil, porque mirá que se van a criticar, el problema es ese, se van a criticar en la campaña. A ver, si Carrió lo apoya a Lustó, acá es donde va a estallar la farsa de Carrió con todo lo que quiere hacer. Carrió dijo que ella lo apoyaba a Lustó y a Fernando Sánchez, el diputado nacional Fernando Sánchez, Estaban que hemos juntos hablado. Estaban juntos ayer, o sea, eso va a la fórmula. Bueno, en realidad no hay fórmula, como nos corrigió Fernando Sánchez cuando hablamos hace 2 semanas. Así es. El viceintendente se elige después, puede ser de otro partido, puede ser inclusive alguien que no compitió. Pero entonces estaban juntos. ¿Qué quiere decir esto? Van a competir aparte del PRO, no van a ir con el PRO. El PRO va a tener unas pasos donde van a estar Rodríguez Larreta, Michetti, Santilli, Ritondo, a lo mejor estoy metiendo a alguien de más y a lo mejor se mete otro para probar. Total, presentar la boleta es gratis y lo dejan en el PRO, ¿no? Vamos a ver eso. Y después vas a tener por otro lado de UNEN, lo vas a tener a Lustó. Y no sé cómo se llama este que era socialista, este que tiene nombre compuesto, Roy Cortina. Roy Cortina, no tiene. Habló con nosotros y ya había bajado, ¿te acordás? Él dijo que había iba a ser bajado, candidato. Él dijo que iba a ser candidato y que cuando lanzara la candidatura vos le habías prometido que lo iba a sacar de nuevo. Ahora, Sí, por porque el razones tipo de fuerza sabe, mayor, por razones de fuerza mayor, quizás sea en bueno, otro lado, no acá. Pero a mí la verdad me encantaría hacer una ronda con los candidatos a la intendencia, imagínate, puede ser interesantísimo, ¿viste? Preguntarles a fondo. Yo todavía soy en alguna medida municipal, no porque tenga ingreso municipal, sino porque en su momento cumplí funciones de legislador en la ciudad y me dediqué al presupuesto y conozco algo, recuerdo bastante del tema, pero me parece que Abrevaya también es otro. Abrevaya, él es otro que sabe muchísimo. Dijo que iba a ser candidato. O sea que habrá unas pasos en el PRO, otras pasos en UNEN, y después hay que ver qué hace el Frente Renovador, ¿no?
Bien. Ayer me han contado un supercandidato que tienen para la ciudad, pero tengo el cargo de no revelación de quién es, así que lamentablemente no puedo comentarlo, pero sale también el Frente Renovador con un supercandidato. Y después, ¿qué otro sector tenemos? El Frente para No, la el Victoria. Frente para la Victoria. ¿Quién va a ir ahí? Y Firmo dijo que no. Ya dijo que no. Y dijo que no. Y Tomada, algunos de esos que mandan. Y por ahí siempre. Tayana, ¿viste? Puede ser. Para mí deberían mandar un montonero, un super montonero. Bueno. Y sumar por el lado de la izquierda y la ultraizquierda. ¿Y quién se te ocurre? No sé. Mario Firmenich, qué sé yo, no sé quién. Pero está en España. Claro. No, digo yo que sería divertido que hubiera un montonero. ¿Y por qué no? Por eso, Sería es muy interesante. parte de toda la gran diversidad política. Sí, por supuesto. Bueno, pero me esto parece entonces- que va a ser muy activa las PASO acá en Capital. Y esto me parece una muy buena decisión del PRO, permitir unas PASO, porque es lo que veníamos diciendo muchas veces, de que al final terminaba siendo un partido ordenado desde arriba, ¿no? Y ahí, bueno, vamos a ver qué dicen ahora, qué papelito tiene cada uno, o si va a haber una posibilidad de Bueno, pues decir lo que entonces, quieran. para resumir, y como si fuese final de nota periodística, el 26 de abril Macri convocó a las elecciones separadas de las nacionales, elección municipal separada de la nacional. Habría un lema alrededor del PRO, mejor dicho, va a haber un lema alrededor del PRO. Uno supone que los candidatos principales son Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta. Hay otros que se podían presentar como Ritondo, Cristian Ritondo y Diego Santile, que siempre ha querido ser intendente. Me cuentan por ahí que la fórmula de Horacio Rodríguez Larreta podría ir con Ritondo después, con el anuncio de que después sería Ritondo. Pero eso lo quiero ver, porque en La realidad ya no hay fórmula, más. vos decís, la fórmula Larreta Ritondo. Larreta Ritondo. Tiene vamos, una fórmula muy racional, muy lógica, es una fórmula política, es como si fuese el ala política del PRO. Sí. No el ala Academia Pittman, digamos, ¿eh? No. Sin desmerecer a la academia. Dice. No el ala del papelito de esos tipos que justamente para dar una conferencia, la sala de prensa le da un papel lo que tienen que decir y van a la conferencia con el papel y leen el papel. Estos son los políticos del PRO. Esto es increíble. Bueno, y después tenemos el entorno, el lema unen, donde estaría Martín Lustó. Y el candidato más potente. Que es muy tiene gracioso, Lustó. porque vos sabés que hay un montón de gente. La verdad que Argentina es una joda. Dice, no, yo no voy a votar al peronismo. Y capaz que va y lo vota Lustó. ¿Y de dónde viene Lustó? ¿No era el presidente del Banco Provincia con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner? Después no fue ministro de Economía del kirchnerismo, en el momento más humillante del kirchnerismo. Así que, viste, flexibilidad, señores. Se lo digo a toda la audiencia gorila y antiperonista que tenemos, que sé que es mayoría, no se me pasen de antiperonistas, porque van a terminar votando. Los que votan al PRO van a votar peronismo también, porque el peronismo está en todos lados, ya no es más un partido unificado. Es un movimiento, era un movimiento históricamente dentro del propio peronismo, pero ahora es un movimiento que es transversal. En todo partido político hay peronismo. Bueno, después que tenemos el Frente Renovador, con su candidato sorpresa, y los que ya conocemos, que son Diego Kravetz, Cynthia Houghton se llama, la Sí, rubia. Sí. ¿Y quién más tenemos? Nielsen. Nielsen, el negociador de la deuda externa en el año 2005. Y después tenemos lo que haga el Frente para la Victoria, que no sabemos. Yo quiero que vaya un montonero, no sé si va a ir o no va a ir. Y después estará la gente del Partido Obrero, ese tipo de cosas también que se van a presentar. Sí, y alguna lista supongo tipo que Lozano se va a presentar. Lozano. ¿Y qué va a hacer si no? Yo a Lozano, Claudio Lozano, decís vos. Claro. No lo veo con nada de ganas de hacer nada a Claudio Lozano, ¿eh? Pero Y bueno, pero por ahí sí. ¿quién va a ir del sector? Bueno, nos vamos a divertir. ¿Cuándo es la inscripción de esto? Debería ser final de febrero, más o menos, Y ¿no? debería ser, los frentes deberían ser a finales de enero, principio de febrero. Bueno, Y desde las ya, listas tendrían que ser a final de febrero, principio de marzo. bueno, una aclaración para toda la audiencia, la opinión pública. Yo no voy a ser candidato, no voy a participar ni de las PASO, ni por supuesto de todo lo posterior, ¿no? ¿Y de Parla Sur? Parla Sur. Qué nombre horrible que tiene ese Parla Sur. ¿No se puede llamar Parlamento del Mercosur? ¿No es mejor? Parlamento latinoamericano. O Mercomento, ¿viste? Bueno,
Y no, yo por el momento, por razones de carácter laboral, no tengo posibilidad de participar de política, pero sí hablo de política y anuncio mi voto. Mi voto, yo voy a, dado que el doctor Ricardo López Murphy ha desistido de ser candidato el año próximo, bueno, yo hubiera trabajado para su campaña, especialmente si era diputado nacional o presidente, pero bueno, él ha decidido abstenerse. Hablando de López Murphy y de economía, el resto del programa, después de todos estos comentarios políticos que son realmente divertidos para el momento que estamos viviendo, vamos a la realidad económica del país. Catastrófico lo que está pasando en los mercados financieros locales, desastre. Ayer empezó a picar el dólar, llegó a tocar 13,30, pero básicamente el desastre lo estamos viendo en la bolsa de valores, ¿no? Los mercados han tomado una tendencia bajista, porque todos los días bajan 6-7%. Imagínate el acumulado, ¿cuánto te da? 6-7, 6-7 cada día, vamos al desastre, sí. Bueno, hoy nos cruzamos antes de que empiece el programa con Milei y estábamos charlando de eso y le digo, che, yo no sé cuánto te da el número a vos, pero en diciembre nomás 3 movidas de 8 abajo hay, así que debemos estar cerca de 24, y desde el pico de fines de septiembre, que terminó con el desacato de Argentina, que ahí empezó la tendencia bajista, me refiero al desacato de la sentencia que habían obtenido los holdouts a favor en Nueva York. Sí. Más o menos el acumulado debe andar en el 40 por ahí. Yo, la empresa que a mí me gusta tomar así como referencia, porque es el símbolo de lo que es el kirchnerismo, es YPF. Bueno, YPF, vamos a hay que verla en dólares, así no tenemos problema ni de tipo de cambio, ni de poder de compra real. Llegó a tocar, antes de la conferencia donde anunciaron que no arreglaban con los fondos buitres en el mes de julio. Eso es julio, exacto. 41,74 dólares, 41 dólares con 74 centavos. Y ayer cerró a 22,50. Así nomás a ojo estamos casi en el 50% de caída desde entonces. Una empresa que a este nivel de 22,50 ya vale mucho menos de lo que se le pagó proporcionalmente a Repsol por la confiscación. El próximo tema yo ya lo veo venir, político. Se pagó muy caro por YPF. Hubo corrupción en la indemnización de YPF. Las razones que pueden estar dentro, algunas de las razones que pueden estar dentro de esta caída pronunciada del valor de los activos que se negocian en la Bolsa de Buenos Aires, pueden ser dos. Por un lado, la influencia de la caída del petróleo me parece algo importante. Y por otro lado, que el mercado está tomando conciencia que el déficit fiscal está desfinanciado para el 2015. O por lo menos no hay fuentes de financiación suficientes, y con lo cual vamos a hablar eso ahora, creo que de alguna manera está reflejando. sobre estos temas y otros. Vamos a hablar con los dos más grandes economistas que hay en el país, o dos del pequeño grupo de economistas más importantes que tenemos. Son economistas por un lado, son políticos económicos por otro lado. Tenemos aquí en el estudio, en una de las 3 últimas sesiones de jubileo del programa y de la emisora, nada más ni nada menos que, señores, escuchen, Ricardo López Murphy y Javier Milei. Javier Milei, que yo creo que cumple hoy su programa número 20 o 21 en el año acá. 21. 21. Y López Murphy debe ser el programa número 6 o 7, más un par de veces que salió por teléfono, 10 veces. Ha sido muy amable López Murphy, persona tremendamente ocupada y requerida por todos lados en estos 2 años, de darnos tan buena información y ayudarnos a comprender la realidad. Buenos días, López Murphy. Buenos días, Milei. Buenos días, Carlos. Hay algo importante también, que es que vamos a hacer algo inédito, es la presentación de un libro. En lugar de hacer una conferencia, vieron cómo se presentan los libros con conferencias, hacemos la presentación acá en la radio. ¿Qué libro vamos a presentar? Vamos a presentar el libro Lecturas de Economía en tiempos del kirchnerismo, cuyo autor es Javier Gerardo Milei, el economista Milei. ¿Y quién lo va a presentar? Ricardo López Murphy, que además es quien ha prologado este libro, que es muy oportuno por los temas que toca, porque estamos viendo, desde mi punto de vista, la debacle final del gobierno kirchnerista y de este ridículo sistema económico que implantaron ya con el golpe de Estado
del año 2001, del cual estamos cumpliendo 13 años. 13 años del ciclo de Fibonacci. El próximo 19 y 20 son los 2 días del golpe organizado por Alfonsín, por Duhalde. Siempre me preguntan quiénes son los responsables. Son Alfonsín, Duhalde, Storani, Moró y el diario Clarín. Estos para mí son los que armaron el golpe de Estado, la especificación asimétrica, pero yo ahora los voy a dejar bajo la conducción. Voy a hacer alguna intervención, por supuesto, porque saben que no puedo dejar de hablar. Pero buen día Milei y buen día López Murphy. ¿Cómo andan, amigos? Todo muy bien, es un placer enorme estar acá contigo, con Germán y por supuesto con este hombre fantástico, mayúsculo, formidable economista y que me ha dado el privilegio enorme de no solo prologar este nuevo libro, sino que me ha permitido participar en conferencias con él, y la verdad es que para mí es un orgullo enorme estar con el doctor Ricardo López Murphy, porque además siempre que puedo lo digo, su paso por la administración pública, en especial el paso en el Ministerio de Economía, esos pocos días, pero fueron de una intensidad y fue tanto lo que marcó a una generación, ¿no? Digamos, hay un conjunto de economistas que verdaderamente nos sentimos identificados con esto de hay que decir y hacer las cosas que hay que hacer, porque si no después las cosas son peores. Vos fijate que esas 3 semanas fueron, Ricardo, 2 semanas. 2 semanas que él fue ministro de Economía de Fernando de la Rúa. El recuerdo que quedó para la gente más responsable que hay en el país es de la máxima seriedad en la conducción de la política económica. Obviamente, planteó el programa, no lo dejaron hacer los factores de poder, los interesados en que las cosas siguieran igual, pero esas 2 semanas, por supuesto, más toda una gran trayectoria anterior, pero esas 2 semanas le permitieron a Ricardo ser tercera fuerza nacional al borde del balotaje. Apenas cuánto, 1 año y medio después, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, más o menos 2 años después. Sí. O sea que la valorización que hubo de esas 2 semanas es indiscutible por parte de buena parte de la ciudadanía argentina. Y que si se hubieran podido hacer las cosas que Ricardo proponía, no hubiéramos tenido que salir de la convertibilidad. Y hoy estaríamos en una condición de país rico. Bueno, arranco entonces ya, mira, con ese tema. Una vez le pregunté a Ricardo aquí, hace prácticamente 2 años, ¿cómo se sale de una convertibilidad? Porque una vez yo le dije, una vez que empezaste con la corrida bancaria, la corrida cambiaria, ya es tarde. Y me contesta lo siguiente, que yo no tenía una solución. Me dice, no, pero esto hay que hacerlo al revés. Cuando tu moneda está fuerte, la dejás flotar y que se aprecie. Entonces no queda como que vos rompiste la caja de conversión porque te corrieron. Al revés, cuando está firme, con el 100% de la reserva, decís, señores, ahora vamos a dejar de comprar dólares, porque es lo que hacía el gobierno. Comprar dólares para que no valiera menos de 1. Y esa es la solución que me dio. Ricardo, bienvenido. Bien, un gusto estar con ustedes. Gracias, Javier. Hoy vamos a hacer un comentario sobre este libro, que es importante su lectura porque va a ayudar a comprender muchos de los problemas que tenemos en la Argentina y va a ayudar a entender los debates que tenemos. El estilo de Javier es un estilo muy incisivo, muy pasional, así que los economistas en general tenemos un estilo más frío, así que el estilo de él, que es, yo diría, más apasionado, da la lectura. Si uno desacuerda se enoja, pero ayuda a leer con mucha profundidad lo que él escribe. Él además es muy prolífico. Yo no sé si ustedes han seguido, él escribe prácticamente todas las semanas y eso genera una enorme cantidad de material. Yo con él he expuesto y lo he presentado en un libro anterior que había escrito. Y veo que su producción es casi asombrosa, o sea, todo el tiempo está, si la gente leyera todo lo que me manda, yo no hago a tiempo a leer lo que me manda, así que imagínense cómo es la producción. Pero de todas maneras, es verdad que también el libro nos va a ayudar a entender una situación crítica. Ayer me pasó una cosa muy impactante para mí. Me invitaron a 2 programas de televisión y en el medio de la discusión descubrí que no entendían que la deuda había crecido entre 25.000 y 30.000 millones de dólares este año
Y no entendí, y me decían, no, si no lo estamos endeudando, pues se está endeudando el Banco Central para prestarle. Entonces ellos creían que si denominaban la deuda en base sobre el Banco Central no era deuda de ellos, es decir, el Banco Central les prestaba y con ese artilugio contable no había deuda. Lo más sorprendente, para mí, me impactó mucho anoche, es que me di cuenta que no lo entendía. Tuve que empezar a hacer ¿Dónde las fue que T lo del Banco planteaste Central. eso? ¿Dónde fue? En 2 programas de televisión. Pero, Uno fue en el programa de Montenegro, que la persona que representaba el gobierno negaba que había deuda. Es decir, negaba que había deuda del Banco Central. bueno, claro, porque ellos yo percibía que no lo entendía bien. Y el segundo ¿Pero es caso, posible semejante cosa? bueno, Montenegro, que es no, economista. él sí lo entendía. Él sí Ah, lo no, entendía. él sí. No, eso él lo entendía. Él sabe de qué se trataba el problema. Y el segundo caso fue en el programa de Silvestre, que tuve que hacer hasta las T. ¿Vieron las T de contabilidad para mostrar cómo se hacía la operación? Pero, ¿por qué hago esta observación? Había un economista medio zurdo que se llama Berkovich. No, pero no, ¿Ese él también te básicamente, discutió, no, ¿Lo entendía había él o no? otro. Yo creo que ellos se dan cuenta que yo estaba diciendo algo serio, grave, que había pensado. Pero el que había puesto el kirchnerismo de nuevo negaba, o sea, pero digo, ¿por qué subrayo esto? Porque a veces nosotros subestimamos lo que la prédica, los eslogan han creado, es decir, este es el gobierno que más se ha endeudado de la historia del país en un año, y dicen todo el tiempo que se desendeudan. Por eso yo creo que el libro va a ayudar a superar Neolengua lo llamas a eso, ¿no? Neolengua, esta cosa que las palabras significan todo lo contrario de lo que son. Por eso nosotros no tenemos inflación, no tenemos default, tenemos unos problemas enormes. Sí, de hecho, ahí en línea con lo que dice Ricardo, yo, digamos, vi el programa de Montenegro y las barbaridades que dijo Agustín Dateris concretamente, que decía, no, eso es esterilizar. O sea, para él no era deuda, era esterilizar y no era deuda. Pero que si esterilizara, aparecería un activo. Claro. ¿Cuál es el activo que hay? El activo que hay no son las reservas, que es normalmente el proceso de esterilización. Acá el único activo que hay en el Banco Central son la deuda del gobierno, que no valen nada, pero eso es lo que... claro, y en línea con esto, también, digamos, ayer en esta situación de irritar a la gente con datos falsos, ayer la Presidente tomó una nueva escalada hablando del tema de educación. Nosotros, los economistas, y esto está tratado en la parte 3 del libro, que es la parte de crecimiento, nosotros solemos hablar del vínculo entre el capital humano y el crecimiento. Digamos, acá el doctor López Murphy ha sido alumno de Gary Becker, ha sido amigo de Gary Becker. Y, digamos, el tema, ¿por qué es importante? El capital humano es muy importante para el crecimiento, ¿sí? De hecho, cuando solo procede a hacer el testeo empírico del modelo de crecimiento, descubre que el 85% de la explicación del crecimiento está por fuera del modelo. Ante esa situación, Teodoro Schultz, también profesor de la Universidad de Chicago, dice, bueno, pero acá hay que estar metiéndole la cuestión de lo que es el capital humano. Y eso lo motiva a Gary Becker a desarrollar la teoría del capital humano, que Hirofumi Usawa la pone en un modelo de crecimiento bisectorial y genera una explicación alternativa al modelo de crecimiento, y que es hoy, digamos, uno de los modelos sobre los cuales Romer y Lucas se han basado en el desarrollo de la nueva teoría del crecimiento económico. Y allá, digamos, por mediados y avanzados ya los late 80, sí, casi los 90, Romer, Mancube y Weil, digamos, proceden al testeo empírico y demuestran que el capital humano era una cosa muy importante dentro del crecimiento, a punto tal que ellos dicen, esto amerita cerrar la discusión. Entonces, ¿por qué levanto esto? Porque ayer la Presidente hizo toda una situación donde dice, no, la OCDE reconoce que nosotros somos los que más invertimos en términos de PBI. Bueno, entonces ahora tenemos un problema grave, porque cuando uno toma las pruebas PISA, sí, que, digamos, o sea, básicamente están motorizadas por la OCDE,
nosotros estamos entre los peores países. O sea, nosotros en el ranking somos de los peores. Y digamos, aparte estamos muy por debajo de los países de la OCDE, estamos entre los peores de América Latina y además en retroceso. Y lo que es interesante, por ejemplo, cuando uno mira en casi todas las materias, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos cerca del 70% de los alumnos que no cubren los contenidos mínimos. Es decir, no cubren los contenidos mínimos. Es decir, tenemos personas que no saben hacer cuentas, que no saben aplicar la matemática, que no pueden leer y comprender un texto, ¿sí? Es más, la situación cuando uno dice, bueno, y a ver, ¿cuántos tenemos en la excelencia? Menos del 1% de los que participan de las pruebas PISA entran en la excelencia. Y no solo eso, sino que cuando uno compara en relación al nivel de ingreso que tiene el país y lo que gasta en educación, estamos muy por debajo de lo que deberíamos tener, ¿sí? Es decir, dado nuestro ingreso y dado lo que gastamos, tendríamos que tener un score muchísimo más alto que el que tenemos, y esto puede, digamos, en términos dinámicos implicar algunas cosas. Una es que vamos hacia un salto en algún momento, o que alternativamente vamos en retroceso en el PBI. Y una de las cosas que a mí, digamos, me parece interesante es que este gobierno produjo un daño cultural y un destrozo institucional que si no lo cambiamos vamos caminos a ser pobres. Hay un punto que a veces no se percibe, es que el capital humano actúa de manera complementaria al capital físico, es decir, es la presencia de capital humano lo que pudo hacer posible combinar cantidades crecientes de capital físico con mano de obra. Por eso uno ve un fenomenal aumento de capitalización a nivel mundial y sin embargo las tasas de rendimiento del capital no han caído hasta su desaparición, tal cual era la vieja visión marxista del proceso de acumulación. Entonces yo creo que esto es muy importante. Este es uno de los tópicos que yo siempre digo a Javier más me atrae de su presentación, que son los tópicos de crecimiento, que yo creo que en general incluso yo mismo no le daba la importancia hasta que la persistencia de Javier de mostrar ese extraordinario desempeño de la economía mundial en los últimos 30 años, 50 años, 100 años, me convenció que ese es un fenómeno que tiene una singularidad, o sea, usando la palabra sí, que a usted le gusta, una singularidad, es un fenómeno difícil de observar en la historia de la humanidad, y yo creo que eso es lo que hoy hay que prestarle atención, y la pregunta que uno tiene que hacerse en la historia de los países es, ¿tenemos un sistema para adaptarnos a ese fenomenal crecimiento o tenemos un sistema que conspira para que entremos en esa autopista? El argentino conspira. Y yo creo que este sistema hace muy difícil que podamos ser exitosos, lo que recién explicaba Javier, gastamos mucho dinero y nos va muy mal. Es decir, pero lo que es extraordinario, discúlpeme Javier que insista con esto de la neolengua, fracasa la licitación de bonos y el ministro dice es un éxito. Fracasamos en las pruebas educativas y el argumento es que nos va bárbaro. Ahora Kicillof Tenemos una inflación enorme y resulta que no tenemos inflación, tenemos la que se le ocurre a ellos. Claro. Ricardo Milei, yo creo que Kicillof, si por ejemplo de los 6.700 palos que mandó a cambiar del bono 2015 por el 2024, de los 3.000 nuevos que mandó a imprimir del Bonar 2024, si el porcentual era 60-70%, hubiera dicho es un éxito. Y como fue 2%, también dijo que es un éxito. Ah, no, esto quiere decir que la gente tiene confianza en que va a cobrar a final del año que viene. Sí. Es increíble. Pero es increíble que nadie reaccione. Bueno, los mercados reaccionaron, ¿no? Sí, pero bueno, ¿qué pasa algunos con el escenario reaccionamos. político? A ver, Carlos, en el país pasan cosas muy delicadas. Las pasan, digamos, pasan en todo, hasta en la propiedad de los medios de difusión, o sea, en todo pasan cosas. Y una de las cosas graves que pasa es la tergiversación. Yo, por ejemplo, a mí a veces me produce cierto cansancio tener que ir a discutir las mismas cosas 200 veces. ¿Por qué fui ayer a la televisión? Bueno, porque ya la mentira había alcanzado una dimensión tan excepcional que me pareció ir a enfrentar lo que yo llamo la neolengua. O
O sea que las cosas acá son todo al revés de lo que es en el resto del mundo. Y Montenegro ayer en una intervención muy simpática dice, bueno, después de que la inflación es 22% en este país, ¿usted puede creer en algo? Digo, fue una cosa que a mí me impactó, porque yo digo, que un conductor diga, esto no se puede creer nada, ya era todo lo demás, era inútil. Y eso, si uno lo mira, estábamos escuchando el discurso. Una es el desendeudamiento, otra son las explicaciones, de nuevo, la tecnología. ¿Por qué se derrumba el precio del petróleo? Bueno, porque ha habido, esto es un punto que Javier hace mucho énfasis en el trabajo, enormes cambios tecnológicos, y esos cambios tecnológicos derrumban los precios. Según la presidenta, ella tiene una teoría geopolítica de los precios. O sea, los precios son porque alguno se enojó con otro, y la soja, vaya a saber por qué bajó la soja, o más latón, por qué bajó el oro. Porque esta teoría nueva que han inventado, que contradice a Adam Smith y a los escolásticos, digamos, porque la ciencia económica se construyó en varios siglos, son muchos años de esfuerzo intelectual destinado a explicar un fenómeno social que es la interacción a través del mercado. Frente a esa teoría que se enseña, se practica y se usa en todo el mundo, nosotros tenemos la teoría de la neolengua. Los precios se explican por condiciones geopolíticas. Entonces yo digo, ¿por qué habrá bajado el oro? ¿A quién habrán querido jorobar? ¿Y por qué habrá subido? Porque esas teorías son imposibles de utilizar en la práctica, por eso nos vamos estrellando todos los días. Bueno, nombraste 3 commodities, oro, soja y petróleo. Yo quiero recordar a la audiencia, en este programa donde hablamos tanto sobre mercados, que los commodities tuvieron un ciclo alcista muy importante desde el año 2000 hasta el año 2008 en algunos casos, 2010, 2011 en otros casos. La historia de los commodities muestra que tienen un comportamiento cíclico. Vos tenés 10 años de alza y después tenés 20 años de ajuste bajista. Y lo que estamos viendo ahora, esta es mi opinión, ustedes no tienen por qué compartirlo y seguramente como economistas no van a compartir este enfoque cíclico de los precios. Para mí vienen 20 años de descenso, producto de la subida anterior. Las cosas no suben, no hay forma de que suban eternamente. Y el petróleo estaba para bajar, lo dijimos acá en julio, cuando estaba todavía en 94, 95, 96, dijimos esto se va a 40. A mí técnicamente el petróleo me da 40. Por supuesto no es ninguna conspiración de nada. Y el oro yo lo veo en 850 para empezar a hablar contra los todavía 1200 que está. La soja se vienen 12 años, por lo menos 13 años de baja. O sea, el nuevo ciclo argentino económico, nuevamente ustedes pueden estar en desacuerdo con lo que yo les digo, no va a venir por la ganancia de los commodities. A ver, yo voy a levantar de dos de los temas que mencionó Ricardo y que me parecen muy interesantes y que hasta podría conciliar estas posiciones. El primero, que suena muy raro, digamos, que alguien que se acartele lo haga para bajar sus propios beneficios, ¿no? Es decir, digo, cuando uno estudia todos los procesos de cartelización, digamos, los precios los coloca caro para ganar más plata, no para ganar menos. Con lo cual, en principio, digamos, la teoría desarrollada por la gente del gobierno tiene algún problema conceptual. Digo, por lo menos se lleva de patada con la buena teoría económica. Ese es el primer punto. El segundo punto, que a mí, digamos, también me parece muy interesante y que yo creo que esto permite conciliar las visiones, es la relación entre el progreso tecnológico y los precios. Es decir, este es el único gobierno en el mundo en el que habla que dice que el crecimiento genera presión inflacionaria. Es decir, cuando una expansión de la oferta, digamos, un chico de primer grado ya sabe que eso, digamos, genera caída de precios. Entonces, digamos, a mí lo que me parece interesante mencionar es que el mundo vive un contexto de crecimiento como nunca lo ha vivido en la historia de la humanidad. Es decir, esto se plasma en una aceleración continua en la tasa de crecimiento. Para tener una idea, el mundo entre el año 0 y el 1800 creció al 0,02% en términos per cápita. En el siglo XIX creció a 0,65, es decir, una multiplicación pero por 30 y algo. Sí, por 33 casi, un número impresionante. En el siglo XX lo hizo a 1,58%, o sea que volvió a más que duplicar la tasa de crecimiento, y que algunos especialistas dicen que si uno incorpora el progreso tecnológico bien medido, porque las cuentas nacionales tienen problemas, la tasa en realidad es 2,58%,
Pero, ¿Y lo que va el 21? bueno, esto es lo que quería mostrar. Cuando, aún si supongamos que yo tomo el 1,58, ¿sí? El siglo XX también está muy agrupado. ¿Por qué? Porque durante la primera parte creció al 1,06% el mundo. Y en la segunda parte lo hizo al 2,1%. Es decir, se volvió a acelerar la tasa de crecimiento. Y si tomamos lo que va del siglo XXI, con crisis y todo en el medio, es 3% el crecimiento. Per Yo les cápita digo una estoy cosa, hablando, ¿eh? Eso podemos atribuirle a nuestra teoría kirchnerista a la presencia de Maslatón. O sea, como él es un hombre afortunado, desde que él vino al mundo empezó a crecer a toda velocidad. No, yo les quiero decir algo, amigos. Yo me considero, yo soy un agradecido por la época del mundo en que me tocó vivir. No puedo negar el increíble progreso que viví en mis 50 y pico de años, el incremento notable en el poder de compra y en el nivel de vida. Y yo creo tremendamente injusto las personas que creen que estamos para abajo, que estamos en decadencia. Estamos para abajo en Argentina. Pero el mundo es una cosa increíble. Desde que vos estudiaste en los Estados Unidos, solamente desde ese momento, Ricardo. Ah, no, un progreso ¿Qué es lo que vimos? Increíble. ¿No les impresiona Bueno, las cosas sí, que hemos debo visto? confesar que la primera vez yo conocí Estados Unidos el día que fui a estudiar. Cuando llegué, lo que más me asombró, pues a ustedes les parecerá ridículo ahora, pero da una idea de cómo era el mundo. A mí me asombró que llegué y me ofrecieron instalar en el departamento un teléfono ese mismo día. Yo en la Argentina hace 10 años que pedía el teléfono y no me lo daba. Me pareció una cosa... yo creo que el ritmo de cambio tecnológico es excepcional. Presten atención a lo que dice Javier Milei, porque ese es un número, piensen ustedes, lo voy a repetir, en 18 siglos crecíamos al 0,06, o sea, una cosa mínima, el estándar de vida de quien nacía en 1700 era muy parecido al que nacía en la época de Cristo. En este proceso del siglo XIX y el siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, la época que nació Maslatón, ahí es donde se produce una explosión de crecimiento. Y eso cambia esencialmente la naturaleza de la sociedad en la que vivimos. Y Pero eso es lo que hay que entender. Fíjate qué divergencia tiene con las ideologías. Más crecimiento, producto del capitalismo liberal, aún con todas sus intervenciones, ideológicamente genera más izquierda, más socialismo y más marxismo. Bueno, porque parte de eso, por eso yo quiero que lean el libro, que es interesante, parte de eso son las neolenguas, es la incomprensión de la realidad. Yo diría, a medida que se ha sido más exitoso, más incomprendido es lo que nos pasa. Hay gente, como dices tú, que cree que estamos retrocediendo. Claro. Pero además quería apuntar dos datos al análisis en el sentido favorable. Uno es que Rusia se fue apartando un poco de la economía tan planificada, está planificado, pero menos, se incorporó de alguna medida al proceso más generalizado del mundo, y otra en la década del 70, el paso de China también a un tipo de economía más avanzado, más afín al capitalismo. Es decir, Rusia y China sumados es la mitad de la población mundial, si no más. Entonces, esto también debe haber influido en alguna medida en la aceleración del proceso de crecimiento global, e inclusive yo he leído algunos trabajos en donde dice de que la salida de la pobreza de los últimos 25 o 30 años se explica más por el crecimiento chino que por el resto del mundo. A ver, yo voy a tomar varios puntos que son muy importantes, que andan dando vuelta acá. La primera es que Ricardo lo mencionó de manera solapada, es la magnitud del progreso tecnológico. Le están haciendo una conferencia a uno de los astronautas que habían hecho el primer viaje a la Luna, y en eso, le suena el teléfono, y era uno de esos llamados que no se puede dejar de atender, ¿no? Entonces habla y corta, y cuando dice, mire, en este teléfono celular hay mucha más tecnología que la que tenía la NASA cuando a mí me mandaron a la Luna. Evento no menor, porque ¿sabes lo que pasa? Yo me acuerdo cuando era chico, yo miraba a los supersónicos y parecía un chiste
cuando vos hablabas por teléfono y le veías la cara del otro lado. Hoy es una obviedad. Es decir, Hoy se llama Skype. Claro, cosa que yo disfruto fenomenalmente, porque cuando me voy de viaje, mi hermana va a mi casa y me pone en pantalla con Conan, que es mi perro, mi formidable mastín inglés de 1 metro a la cruz, 95 kilos de peso y es flaco. Y yo, digamos, me comunico con, digamos, si los veo a mi perro y le hablo y él me grita. Así que digo, eso es una cosa muy interesante. Es digo, aparte hasta tengo las grabaciones. Eso no se lo hemos permitido poner en el libro. Claro, y lo otro, digamos, que, digamos, por ejemplo, yo solía, digo, el otro día, el fin de semana, la Presidente se pone a hablar, ¿sí?, de los distintos puestos de trabajo y de las cosas, y dice, porque hemos generado tantas horas hombre. O sea, la vuelta al marxismo, la teoría del valor trabajo, todas cosas perimidas que han fracasado. Y esto es muy interesante porque cuando yo, digamos, daba clase, cuando yo arranqué a dar clases de microeconomía y explicaba la teoría del valor, yo les proponía a mis alumnos, le digo, mire, ¿por qué casa pagaría más? ¿Por una casa hecha con fósforos, ¿sí? Y hago toda una casa que me demanda 1 millón de horas hombres, o una casa que sale así como por arte de magia aparece en 2 horas, ¿sí? Entonces, y claro, cuesta mucho más barato. Esta costaría la primera $1 millón y la otra, yo voy a poner un número que no es al azar, $5.000 o 4.000 euros. Entonces, digamos, todo el mundo diría la segunda, obviamente, digo, una casa de cemento bien hecha, 200 metros cuadrados. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que hoy esas casas existen, hechas por impresoras 3D. Hoy las impresoras 3D producen casas, ¿sí?, de 200 metros cuadrados en China, donde la cuenta que hicieron los chinos dijeron, miren, de acá a fin del siglo XXI va a haber 11.000 millones de personas en el planeta, no dan los números para construir todas las soluciones habitacionales, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hicieron fue inventar las impresoras 3D para hacer casas. Entonces alguien puede decir, no, bueno, pero la casa es fea. Bueno, uno tiene que pensar que es una casa para los chinos, digo, las condiciones de los chinos, ¿no?, que viven todavía. ¿Qué pasó? En Inglaterra hicieron una casa con una impresora 3D de 80.000 euros y la casa es un espectáculo. Y en Estados Unidos hoy construyen mansiones por $150.000 hechas con impresoras 3D. Entonces uno dice, bueno, en realidad las impresoras 3D no solo que es la nueva revolución industrial, sino que es una cosa fenomenal, porque hasta los propios coreanos del sur están viendo la forma de cómo generar estas nuevas ciudades directamente con impresoras 3D. Vos sabés que esto a la gente de izquierda le indigna completamente, sí, que claro, se bajen los costos, ¿no? Claro, obvio. Pero es más, te voy a pasar un dato adicional. Porque lamentablemente se ven fracasados. Exacto. Pero fíjate esto, porque esto es fenomenal. Digamos, estamos hablando de las impresoras 3D como algo ya directamente que escapa a nuestra mente. Hoy ya se diseñaron impresoras 4D. Es decir, esto quiere decir que uno imprime un objeto y ese objeto ya tiene programado cómo va a evolucionar en el tiempo. ¿Cómo va a evolucionar? Claro. Yo pensé que me ibas a decir cómo va a funcionar. No, cómo va a evolucionar en el tiempo. O sea, tiene programado. Este tipo de cosas es fenomenal para los temas de la medicina. Claro. Porque a vos te pueden hacer ingresar al cuerpo, digamos, toda la nueva tecnología, digamos, va a ser con nanorobots que van a ir y atacar, digamos, a cualquier enfermedad. O sea, entonces, eso, digamos, hace que vos puedas enviar un bien, digamos, con algún formato, y que después en el tiempo evolucione, cuando llega al lugar donde tiene que llegar, digamos, tiene el tamaño que tiene que tener. O sea, una cosa fenomenal. Entonces, vean esto, porque esto lo que va a implicar, ¿sí?, es que, por ejemplo, nosotros hoy, el ser humano ha podido producir hamburguesas sin matar una vaca. Bueno, pero debe ser horrible eso. No, tiene un gusto equivalente Sí, a la hamburguesa bien, normal. Eso es yo te digo, para los objetos me parece, para la comida,
La comida, Tocaste un tema la sensible. comida tiene que ser totalmente natural. Pero Ay, es más, No, bueno, es esa más, es la comida artificial. pero más, Mira, no, pero vos crees que es artificial. En España, o sea, porque cuando se hicieron estas hamburguesas con impresoras 3D que tienen el mismo gusto, ¿sí? Llamaron especialistas en hamburguesas, comedores de hamburguesa. Entonces, fíjate esto, en España ya montaron un local que el restaurante es todo hecho con impresoras 3D. en España, ¿y Sí, eso? exacto. Sí, España está muy avanzada en temas robóticos. De hecho, tienen robots con 13 sentimientos. ¿Vos me estás diciendo que en España hay hamburguesas 3D? Tienen Averiguame, un- porque yo el tienen- 1 de enero estoy en Madrid, quiero ir a verlo. Tienen porque un, lo voy no, a- tienen un restaurante que se Imprime la comida. comida 3D, claro, Bueno. con impresora 3D. Y dice, la frustración cual tiene es que los postres todavía tardan 45 minutos en hacerlo. Bueno, Milei, estamos aquí en el estudio de FM Identidad presentando el libro Lecturas de Economía en Tiempo del Kirchnerismo. Presenta a Ricardo López Murphy, el libro de Gerardo Milei, de Javier Gerardo Milei. Yo no conocía tu segundo nombre. Acá Milei me trae un regalo espectacular, lo voy a comentar. Es una taza de café que tiene la fórmula de la teoría cuantitativa de la moneda. La teoría cuantitativa de la moneda conceptualmente dice que el nivel general de precios es el resultado de la cantidad de moneda por la velocidad de circulación sobre la oferta de bienes y servicios. Para que no haya duda de la ideología de quienes nos acompañan en el día de hoy, en esta sesión de jubileo final de FM Identidad. Ya volvemos, son las 7:26, ni un corte, prácticamente una hora. Adelante, operador. Así lo vivís. Así lo escuchás. 92.1. Escuchate. Espacio publicitario. Sarita, qué buena cartera. Y es que las cosas buenas duran más, nena. Hablando de cosas buenas, ¿no quiere venir al Casino del Mar conmigo? El otro día estuve un rato larguísimo jugando en las máquinas de 5 centavos. Lo poco que se ve me duró un montón. Y además qué buen nivel. Te lo dije, las cosas buenas duran más. Casino del Mar. Shows musicales todas las semanas. Un espacio para disfrutar con amigos. Es otra cosa. Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Alguna vez te preguntaste por qué las mejores ideas se te ocurren en los lugares menos pensados? ¿Querés conocer los hábitos de las personas más innovadoras? ¿Cómo hacer para romper con las trampas mentales que nos impiden inspirarnos? Todas estas preguntas te las responde Sebastián Campanario en su nuevo libro Ideas en la Ducha. Ideas en la Ducha te propone un viaje alucinante a la creatividad e innovación. Encontralo hoy mismo en librerías. Publica Sudamericana. Pensando en mis pies, te vi de roca sin renacer. Fui a tu peña como un gospel. Una nueva fortaleza se alza en Tilcara, a los pies del Río Grande. Más allá la magia del Pucará. Posada Tampumayo, las estrellas más cerca tuyo. www.tamayo.com.ar. Un lugar muy cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. Tilcara te espera más cerca del cielo. La historia secreta del robo al Banco Río. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Peldi. La historia secreta del robo al Banco Río. Algunos calculan que el monto supera holgadamente los 20 millones de dólares, pero lo más sorprendente es el ingenio puesto en juego por los ladrones para concretar un golpe tan audaz. El robo del siglo, la historia secreta, el nuevo libro de Luis Peldi, editorial El Ateneo. Fin. Espacio publicitario.
próxima edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más. Más ratón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos mucho más y más y más. Más ratón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más y más ratón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Tiene un papelito, un papelito, un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más, más ratón. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y mucho más. Más ratón. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señores, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal. Sí, buenos días, para el programa de Malatón, un saludo para el doctor López Murphy, para Javier Milei. Una pregunta para el doctor López Murphy. El doctor López Murphy, yo recuerdo cuando usted fue nombrado ministro, a los empleados estatales los habían asustado de que, que los iban a echar a todos. Entonces se había formado un frente, se llamaba de gremios estatales, junto entre ATE y UPCN. Así que usted, ¿qué opina de todo ese frente que se armó y asustando a la gente, que decía que se iba a quedar sin trabajo, que iban a echar gente del Estado? Carlos, hablando de Palermo, estaba escuchando atentamente el editorial. Bueno, en principio está bien, cada uno decide qué es lo que va a hacer de su vida, tiene gobierno sobre su propia persona, son decisiones empresariales, las ventas de las radios. El tema es que cada día hay menos lugares o menos alternativas para ir a difundir las ideas. El gobierno se está adueñando de todo y Radio Mitre tampoco es santo de la devoción. Lo único que queda por ahí dando vueltas es Radio del Mundo, pero en cualquier momento la liquida. Así que yo no sería tan trivial en esa explicación, Carlos. Bueno, abrazo, Eduardo de Palermo. Sí, Maslatón, la verdad que estoy muy decepcionada con usted. Realmente me he dado cuenta que he estado escuchando a gente, funcional al kirchnerismo, desde el momento de las marchas, que siempre jugó en contra, hasta ahora que apoya a un Spolky, y lo toma naturalmente. La radio va a ser tomada por el kirchnerismo, no sé si tomó conciencia de eso. Realmente es terrible, no, la verdad que me hace muy mal escucharlo ya. No hora de Congreso. Carlos, Germán, nuevamente Eduardo de Palermo. Estoy escuchando a López Murphy, lo escuché anoche en el programa. El representante de gobierno era Agustín Datelis. Bueno, no podía explicar absolutamente nada. Esper lo vapuleó y lo puso en su lugar en algún momento. Bueno, abrazo, nada más que este comentario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos, incluyendo a Nora de Congreso. Pero Nora, ¿qué diablo querés que haga? ¿Yo qué puedo hacer? El dueño de la radio se lo vendió a Spolky. No sé qué maniobra es esta. Si es algo natural, que no da mal la emisora, yo desconozco. Yo acaso soy un tipo que viene y habla a la mañana. ¿Y qué solución hay? ¿Qué tengo que hacer? ¿Una protesta? ¿Una huelga? ¿A quién le va a importar? ¿Saben qué? Yo decidí estar acá hasta el último momento. Hay otra gente que ya no está más en la emisora. Se ofendió, se fue, no sé qué pasó. Bueno, pero por lo menos aprovechamos acá. Miren qué programa tenemos. Javier Milei, Ricardo López Murphy. Es decir, más antikirchnerista que ellos no hay nadie. Sí, yo que soy antikirchnerista. No me mezclen con el gobierno, por favor. Señores, vamos a lo más importante. ¿Por qué no compraron la radio, Carlos? ¿Por qué Maslatón no compró pues yo no la soy radio? empresario de medios. Soy simplemente una persona que fue invitada a hablar acá y hablo.
¿A vos te parece? Yo con todo el No, trabajo pero que digo, tengo me puedo no, hacer no, cargo. pero yo digo, No puedo hacer esa es la eso. demanda. A mí me pretende a veces, muchas veces Es Malatón, que verdad. me haga cargo Es- de bueno, todo. es cierto, es cierto. Nora me venga. Nora hace lo que Gracias. Nora hace con Malatón lo que Malatón hace conmigo. Es verdad, porque yo siempre lo presiono a Ricardo López Murphy para decir vos tenés que ser candidato. Y claro, él dice, ¿y cómo voy a ser candidato? ¿Quién me apoya? ¿Dónde está el financiamiento de la campaña? Bueno, tiene razón. Señores, lo más importante del día de hoy, el libro de Milei. ¿Me pueden explicar cómo está armado el índice, básicamente, las secciones, los temas, de qué se trata, para que la gente después lo pueda leer si quiere? El libro tiene varios capítulos. Uno es sobre la política económica, es el primer capítulo. Ahí hay una cosa muy interesante que es toda la descripción del fenómeno de la inflación, es decir, la explicación monetaria del fenómeno de la inflación, que entre nosotros no puede ser otra. O sea, la idea de que puede haber inflación sin moneda es una neolengua, para Bien. ponerlo en mí. La segunda parte tiene que ver con los problemas muy interesantes, que son todos los problemas de una economía abierta al mundo, integrada al mundo, o sea, lo que uno llamaría el proceso de corrección de desequilibrios cuando hay digamos, un país integrado al mundo. Y la parte tercera es la del crecimiento económico, que fue la que más nos dedicamos, parte porque a mí es la que más me gusta, o sea, a mí me parece que esa es la que conmueve las raíces conceptuales de los seres humanos. Seguramente ahora Javier va a querer que nos metamos en la parte de la explicación inflacionaria, y es razonable que así sea. Yo creo que ese tema va a ser muy importante el año que viene, porque el gobierno cree que va a haber muy baja inflación, y si yo leo bien este libro va a haber muy alta inflación. Vamos a ver quién tiene razón. Bueno, tal como menciona Ricardo, sí, y ligado con lo que había dicho Carlos al cerrar el bloque anterior, la primera parte tiene que ver justamente con los temas inflacionarios y los temas de política económica. Ahí yo diría que hay tres familias de artículos. Están los que uno podría llamar casi de monetarismo duro, ¿sí? O sea, donde uno va explicando a lo largo de estos años cómo la emisión monetaria genera inflación, a punto tal que en algunos casos, o sea, uno ya pone ejemplos bastante, digamos, arriesgados, ya para que la gente trate de entender de que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Ese es un bloque de artículos. El otro bloque de artículos es, como se imaginarán, una terrible paliza al sistema keynesiano, al conjunto de todas las ideas keynesianas, donde básicamente hay artículos que, bueno, a mí me resultaron muy divertidos escribirlos, como es el caso hay un artículo que se llama El extraño caso del Dr. Bixel y Mr. Keynes, donde en clara alusión al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde ahí describo, por ejemplo, los destrozos que ha hecho, digamos, Keynes con la teoría general sobre el andamiaje del pensamiento económico, o por ejemplo otros donde hablo de resabios de la peste keynesiana o cuestiones, digamos, vinculadas a los daños que ha causado el keynesianismo sobre la humanidad. Y digamos, como la contracara de todo esto están todos los artículos monetarios, o sea, digamos, en la tradición monetarista, donde seguramente el más rico de todos estos tiene que ver con el de Milton Friedman, el destructor de falacias, donde ese es un artículo donde básicamente se hace una reinterpretación de la contribución de Milton Friedman. En general, la contribución de Milton Friedman nadie la sistematizó. En cambio, digamos, lo interesante de ese artículo, que yo además lo escribí con unos colegas, con Federico Ferrelli Massa, que es con quien escribí el anterior libro, el Política Económica contra el Reloj, y Diego Giacomini, ¿no? También, digamos, con una persona que se llama Mariné Bleiam, digamos, que estos dos chicos, digo, trabajan conmigo y la verdad que son formidables seres humanos y mejores economistas también, digamos, o a la inversa, digamos, o sea, para ser más justos. Y lo interesante de ese artículo es que prueba cada uno de los errores de la teoría keynesiana, ¿sí? Entonces, cómo Milton Friedman en cada una de sus contribuciones
va recomponiendo el aparato metodológico pre-Keynes, donde, digamos, por ejemplo, destruye la idea esta del multiplicador keynesiano con la teoría de la función de consumo, la teoría del ingreso permanente, ¿no? Digamos, destruye la idea de la inestabilidad de la demanda de dinero, probando que la demanda de dinero es estable, y eso permite que si la demanda de dinero es estable, la economía está cerca del nivel de pleno empleo, los crecimientos en la cantidad de dinero se traducen en incrementos de precios. Digamos, como el libro la historia monetaria de los Estados Unidos, en especial en su capítulo 7, digamos, demuestra que eso de que los animal spirits, digamos, para determinar la inversión, digamos, es una cosa verdaderamente muy ingenua, y que cuando digamos, básicamente los acusa de tener un problema de ilusión nominal, porque que la tasa de interés sea cero no quiere decir que la que determina la inversión sea esa, si la que determina la inversión es la tasa de interés real, y si hay deflación del 10%, 15%, digamos, la tasa de interés es un número enorme. Digamos, y ahí también, digamos, Friedman con Schwartz prueban, digamos, que los precios no fueron rígidos a la baja. Pero técnicamente no puede haber tasa de interés negativa, ¿no? Mirá, bueno, mirá entre partes, olvídate el tema del Banco Central, cuando te presta 100 para que te devuelva 99 en ciertos momentos de recesión con deflación. Bueno, digamos... Pero entre personas no puede haber préstamo negativo, lógicamente hablando. ¿Por qué? No, eso no es cierto. Claro. Yo digo eso que no es cierto. A ver, la tasa de interés la verdad es el precio entre el futuro y el presente. Sí. Vamos, para dar un caso, yo daba esto en teoría económica. Si yo tengo teoría económica, te lo digo hasta con un agregado de carácter jurídico. Yo hago un contrato de préstamo con vos, yo te presto 100. A lo sumo te voy a decir, bueno, yo te presto 100 si vos me das 100,01 dentro de un año. Pero no te presto 100 si vos me vas a devolver 99. Excepto que tú tengas preferencia por el futuro respecto al presente. Sí, pero para eso me guardo los 100, que es lo mismo. Bueno, no, pero este es el problema. El problema es que haya una tecnología que te permita guardarlo. Si no, guardar viene para el futuro, tiene un costo de almacenaje, por eso tendría que dar negativo. Salvo que yo tenga con eso productividad, por eso la determinación de la tasa, digamos, del precio del futuro por el presente, depende de preferencias, de la tecnología de transformación de bienes de hoy en bienes del futuro. No necesariamente tiene que dar cero, podría dar, yo estoy de acuerdo que es una curiosidad, pero podría dar el caso de que la preferencia por el futuro fuera tan intensa que haga que estemos dispuestos a pagar para conseguir el futuro. Ahí viene tema muy sutil, que es, si hay dinero, yo puedo conservar en dinero, que es el activo que no tiene costo, transferirlo al futuro. Entonces ahí yo tengo otros condicionamientos que hacen que para poder tener tasa negativa tendría que haber aumento del nivel general de precios. Eso es lo que hace el tema. Sí, yo la única tasa en la práctica que he visto en el mercado es un banco central, pero en realidad se dice que es tasa de interés negativa, pero es un subsidio, es un regalo de plata. Cuando el Banco de Japón te presta 1.000.000 de yenes y vos le tenés que devolver al año 990.000, ¿no? Pero no importa. Vamos, quedan menos de 20 minutos, amigos. Yo les quiero hacer una propuesta, si les interesa. Si no, vamos por otro lado, me parece muy importante. Y se los digo del siguiente modo. Si la esencia de la política económica se mantuviera sin modificaciones de aquí hasta la entrega del poder dentro de 12 meses, ¿qué pasaría en la economía? Y además, no es solamente una pregunta tan simple, ¿qué reacciones de política económica ustedes creen que la gente que gobierna el país con la mentalidad que tiene, el grupo de la gran macro y Kicillof, tomarían sorprendidos frente a cosas que van a venir que ellos desconocen que van a venir? A ver, yo digamos, o sea, lo pongo numéricamente y después, digamos, alguien que ha manejado estas cosas, digamos, lo va a complementar mejor. A mí los números no me dan. A mí, sinceramente, los números no me dan. O sea, para que el gobierno pueda cerrar esta situación sin una abrupta modificación del tipo de cambio, dado que tiene un déficit fiscal en el orden de los 30.000 millones de dólares, que supongamos que no crece y se queda en 30.000 millones de dólares, que tiene que pagar vencimientos de deuda en el orden de 15.000 millones de dólares, ahí están faltando 45.000 millones de dólares.
Si a eso le sumamos que hay vencimientos pendientes del sector privado por 5.000 millones de dólares, ahí hay 50.000 millones de dólares. Y a esto hay que sumarle el deterioro de la balanza comercial, que supongamos que en un caso optimista solamente se revierte en 10.000 millones, ahí hay 55.000 millones de dólares. ¿Los juicios, supongamos que haya arreglo de juicio, están metidos en esos 55.000 o no? No, porque esto, digamos, vendría a ser algo que vos vas a pactar en un bono y que no necesariamente se va a hacer exigible ahora. Bueno. Entonces, por eso. Pero más deuda pública. Claro, perfecto. exacto. Vamos. Entonces, digamos, vos ahí tenés 55.000 millones de dólares en un escenario, digamos, no estoy considerando, por ejemplo, el turismo, digamos, o sea, no estoy considerando una peor situación en los términos de intercambio, o sea, en un escenario muy optimista me están faltando 55.000 millones de dólares y a mí me da que además sobran un montón de pesos. A mí no me da que puedan sostener esto. Ahí hay desequilibrios muy severos. Yo creo que ellos van a tratar de seguir atrasando el tipo de cambio lo más que puede. Van a subir los controles, van a prácticamente hacer una tarea de prohibición de importaciones. Yo comento acá 2 episodios que me pasaron el fin de semana, que la verdad reflejan cierta desesperación de la gente en la bicicletería y en la tienda de ropa. El bicicletero espectacular que había en Adrogué, tiene un local grande, lo ha reducido a 1/3 de lo que era, y ha construido 2 locales que alquila. Me dice, yo he dejado de vivir, de vender bicicleta y de arreglar bicicleta, porque no me dejan ni importar la bicicleta, ni a los productores nacionales le dejan importar las partes, así que no tengo cómo vender bicicleta. Entonces, ¿qué es lo único que hago? Reparo y vendo repuestos, porque la gente lo que compra hace mantenimiento. A mí me hace acordar, muchos años atrás yo trabajé en la Nicaragua sandinista, cuando había un problema en una heladera, no funcionaba más, porque no había repuesto. A mí me parece que estamos entrando en ese ¿Vos trabajaste en la Nicaragua sandinista haciendo qué y para quién? Hace muchos años. Pero, me contrató, en no, breve. digo, estaban en una hiperinflación. Tenían un caos. La del 84, por ahí, ¿no? 88. Tenían un caos extraordinario. Un caos, 40.000% de inflación. El sistema, yo nunca había visto lo que había ahí. O sea, el dinero en el banco se pesaba. Porque eran cosas como la de Cristina acá. No querían emitir de más alta denominación. Entonces, eran unas bolsas de dinero. Entonces, el dinero se ponía en una balanza y decía tanto. En vez de contar, no había esa máquina para contar que hay ahora. Era una cosa, y no se imaginan lo que era el sistema financiero. Yo me acuerdo que volví a Argentina y yo dije, yo creo que el sandinismo pierde las elecciones, porque yo nunca he visto un caos como el que vi ahí. Efectivamente perdió las elecciones. Acá todo el mundo creía que yo era bobo, porque siempre está el prejuicio de que las ideas populistas y izquierdas van a ganar. No, eso es cierto, hasta que uno conoce los resultados. Claro. Cuando uno conoce los resultados... ¿Y vos fuiste no para qué estabas ahí? ¿Qué hacías? Bueno, una agencia internacional, bueno, sí, el Fondo Monetario, le habían pedido auxilio al Fondo Monetario, no sabían cómo manejar eso. Vos fuiste para ver si calificaban para un, no, crédito. No. Entonces pidieron una asistencia técnica para resolver cómo diseñar un sistema financiero en alta inflación, cómo hacer el presupuesto en alta inflación. Bueno, yo que venía de Argentina, un experto en problemas de caos el mejor financiero, país del mundo. Inflación. Parte de los trabajos que hice todo el mundo, yo trabajé en China, en Pekín, y parte era porque los antecedentes que yo tenía de trabajar en entornos inflacionarios, es que yo había vivido en un país que hace experimentos todo el tiempo, y para lo demás es gratis esto de tomar la experiencia de quien ha vivido. Y entonces, esa situación de catástrofe, bicicletero, estoy muy amargado, me dice, fíjese, me han arruinado la vida, porque yo generaba un valor agregado acá enorme, todo eso se ha perdido, estoy fabricando repuestos para esta bicicleta que son importantes, toda una locura. Voy al hombre de la tienda y me dice, mire, yo vendí acá, piensa en un local relativamente pequeño en Adrogué, 200 prendas hechas con hilo peruano. Han prohibido la importación de hilo peruano, así que yo no puedo vender las prendas, que era un producto muy exitoso que yo tenía. Entonces yo miraba en esos 2 casos los controles, la destrucción de valor agregado que han generado. Todas esas actividades están muriendo. Están muriendo porque le obligan a... Bueno, vamos a terminar vendiendo una ropa imposible. Pues no le dejamos... Ahora, ojo,
En la Argentina proteccionista, con la cual yo no simpatizo, no eran tan idiotas de no dejar importar insumos. Ahora hemos llegado al extremo Pero es que no tienen que no cómo. hay recursos para los Este es el insumos. problema. Como Que dicen era los- el problema de la Nicaragua sandinista, que yo la viví con unas Bueno, postraciones. Ricardo, un año es mucho tiempo. Se supone que en el medio, Kicillof y los que conducen la política económica algo van a hacer. Las reacciones que vos prevés, o sea, sé que es muy difícil lo que te pregunto y casi absurdo, pero por la mentalidad que tienen, hace cuenta que ellos van a quedar en el poder, que no van a quedar, van a estar hasta el 10 de diciembre del año que viene. ¿Para dónde van a ir? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿Van a emitir más? yo ¿Van, de- van a ver, defaultear no, la deuda? Van a emitir, van a hacer de todo. ¿Van a defaultear diría- la deuda? Yo diría que el punto acá, el ejercicio que si ustedes quieren vamos a dejar para que reflexionen. Cuando Javier Milei dice, yo tengo necesidades de financiamiento por cerca de 50.000 millones y no los tengo. ¿Cómo lo voy a financiar? Bueno, yo diría, una parte de la inflación y la otra parte Dios sabe. Y ahí viene, cuando uno no sabe cómo lo va a financiar, lo que ocurre que uno tiene una crisis en el tipo de cambio. ¿Y cuál es la crisis? La crisis, y acá voy a usar ya no la Nicaragua sandinista, sino la Venezuela chavista. Cuando se produjo un fenómeno similar al que Javier plantea, ¿qué ocurrió en la Venezuela chavista? Se explotó la brecha entre el tipo de cambio verdadero, como acá le dicen el blue, y el tipo de cambio controlado. Y el riesgo que acá haya una explosión de brechas. ¿Cuál es la particularidad de la Argentina? En Venezuela las divisas las genera el Estado a través de PDVSA. En Argentina las divisas las generan los particulares. Es decir, si la brecha saltara a niveles muy elevados, es muy difícil que los exportadores industriales, agropecuarios, de toda la cadena de valor estén dispuestos a entregar esa divisa. Y ahí me parece que es donde viviríamos una instancia decisiva de este problema, como lo está viviendo Venezuela. En Venezuela yo quisiera llamar la atención, la brecha es alrededor de 20 veces, o sea, el oficial está a Claro. 6.30 y el paralelo está a 160, o sea, una cosa desesperante. 30 Por ejemplo, veces ya, no hay 30. ningún producto. ¿Qué es lo que ocurre cuando eso se da? No se consiguen productos, ya no es el repuesto de la rueda para el bicicletero, el hilo peruano para el tendero. En toda la economía colapsa el abastecimiento, porque estas utopías sangrientas, porque han sido sangrientas las utopías socialistas, esas utopías colapsan en una destrucción de calidad de vida y de prosperidad como nunca conoció la humanidad, y desgraciadamente nosotros estamos buscando y buscando y buscando a ver si podemos lograr ese experimento. Es más, yo complementando la visión de Ricardo, y está en uno de los artículos del libro que se llama Tribulaciones de un keynesiano, que fue un artículo censurado, evidentemente, digamos, fue publicado con el nombre de Miguel Friedman, Miguel por Sidrawski y Friedman por Milton Friedman. ¿Es un artículo tuyo? Sí, claro, y está en el libro. Y vos no pudiste publicarlo con tu nombre. Exacto. Y entonces, con el seudónimo tampoco. Entonces, el punto es el siguiente, lo que digo es que Kicillof se emperra en poner el carro delante de los caballos, y él trata de que la realidad se parezca a su idea del modelo de depresión simple, que es precios fijos, ¿sí? Y que él le puede dar rosca al gasto público todo lo que quiere y generar incrementos en el producto. Esto a él lo debe estar frustrando mucho, porque el gasto público viene volando en términos reales y el producto viene cayendo, y si tomo el sector real se está destrozando a niveles del 10%, y la inflación lo está desbordando. Ante esta situación donde él ve que va a tener capacidad instalada y la economía cayendo, él va a querer actuar con mayor represión sobre el sistema de precios, mayor gasto público, mayor emisión monetaria, y creyendo que eso, digamos, va a producir un shock de actividad positivo. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Esto es como para apagar un incendio, llamarlo a Nerón. Yo digo, a ver si en un momento hacen la de Maduro en Venezuela, de decir, todos los stocks de bienes durables que hay que venderlos al 30%, por ejemplo.
Bueno, esa y proceden a liquidar todo lo que hay en la economía de bienes Bueno, guardados, es el ¿no? aparato represivo del Estado, digo, y para eso, digamos, por eso generaron la ley de abastecimiento. Claro, O y sea, para eso, y justamente tratando de conjurar esa maniobra, es que iniciaron las acciones judiciales, prácticamente todas las cámaras empresariales juntas. Sí, ahí hay un sinvergüenza amigo mío, dice que van a eliminar los derechos de propiedad, porque eso es confiscarte, es decir, sacarte, Sí. y van a eliminar los contratos. Más que confiscar, Dice que confiscar va, si entre los contratos que va a suspenderse está el del matrimonio civil, así que hay que recontratar después de eso. Muy bien. Ahora, yo una pregunta, ¿no? No veo en el espectro político de reemplazo, digamos, el que viene, una visión económica que te esté dando una receta de cambio sin viento de cola, porque también en las cosas que se están diciendo acá, me parece que la próxima etapa no va a tener el viento de cola de los commodities, Yo creo que ni nadie de la ve inversión esto. petrolera tampoco. En los equipos económicos de los principales candidatos, por no decir de todos, nadie está viendo esto. Bueno, eso nos asegura que vamos a un problemón. Un problema El grande. problema no es solo el gobierno actual, sino es que uno no ve una respuesta a los desafíos que tenemos en ninguna de las propuestas que están circulando. Ese es quizá el problema más grande. Y por eso no es lo que dicen, no es lo que dice que el equipo de gobierno, porque más o menos uno sabe, van a intentar, y si de verdad la gente se convence de que esto, que los van a confiscar, que la deuda interna no existe, y la gente empieza a acelerar la velocidad de circulación, ahí vamos a ver unos tipos de cambio extravagantes. Eso pasó, yo siempre me acuerdo en Venezuela, hace unos años cuando empezó la brecha, que yo le decía, ojo que esta brecha se puede hacer inmensa, y nadie creía. Yo cada vez que visito Venezuela, en vez de que disfrutemos los debates, dice, si le hubiera hecho caso, si le hubiéramos hecho caso, porque claro, cuando la brecha comenzó a abrirse, la gente decía, es exagerado el valor del dólar. Bueno, es exagerado respecto a lo que viste, no sabes lo que vas a ver, porque acá lo que hay que mirar es lo que uno va a ver. Ese es el problema que tenemos. Sí, a mí me parece que siempre dentro del cálculo que vos sacaste, mi ley de 55.000 millones de dólares, siempre lo local se arregla con emisión, así que eso no es problema. El problema son sí es problema, porque Claro. puede tener una tasa de inflación de Claro, trabajo. lo que te digo, supuesto. está bien, vos hasta podés generar hiper, pero existís, digamos, no estás violando ningún contrato, estás Sí, afectando pero indirectamente de los- los derechos de propiedad. Claro, pero de los 30.000 millones del déficit, hay 15.000 que los tenés que gatillar en divisas. No, bueno, a eso iba. Y Vos- digamos, y 15.000 que te vencen, ya están ahí, o sea, Ahí a va. ver, ¿cuánto, Entonces, digo, ahí de va. los 55, ¿cuánto te puedes Para eso iba ahorrar? yo- ahí iba 15. yo con el 20.000. comentario. Tenés los 5.000 para pagar No, afuera por las pero importaciones. no, pero lo que digo es, o sea, vos tenés ahí digo, 55.000, pero ponele ahí el déficit, digamos, fiscal. O sea, vos tenés mitad que se gatillan en dólares y mitad, digamos, que lo vas a poder gatillar en pesos. Primero que digo que te va a generar presión sobre el tipo de cambio, digo, porque el tipo de cambio es un precio más de la economía. Y aún así, te están faltando 40.000 millones de dólares. O sea, y siguen sobrando pesos. Sí, Está bien, ojo pero- que estamos en una situación. Pero ustedes ven en un momento del año que viene que Argentina va a tener que pagar vencimientos y que va a decir no pago. Así como vienen las cosas, va a pasar eso. Bueno, yo creo que el ministro va a volver a intentar hacer un canje. O sea, yo creo que este canje frustrado lo va a obligar a un nuevo ejercicio. Pero va a ser peor todavía, con lo que ustedes están diciendo. Si acá obtuvo Bueno. 2%, va a ser 0. Bueno, él tiene, digamos, una de las salidas cuando uno le vence una deuda es tratar de renovarla. Él va a intentar eso. Lo hace de manera vergonzante, pero lo va a intentar. Lo único que puede hacer es un canje compulsivo, que va a derivar justamente Bueno, más juicios. Eso hace que las cosas sean todavía más. Ahora, ¿ustedes están pensando ya dónde va la deuda externa argentina, la deuda nominada en moneda extranjera o la deuda del sector público total cuando esto se ordene, ¿no? Ya estamos arriba de los 300.000 como nada, ¿no? No diría 300, pero 270 debemos Sí, estar. y dentro de un año, ¿cuánto va a haber? No, digo esto porque una de las subestimaciones más graves que tienen los equipos de la oposición es que creen, la neolengua los ha perturbado. Aún a ellos mismos. Les lo ha perturbado, les han hecho creer que tenemos poca deuda. Nosotros tenemos una deuda inmensa, inmensa. ¿Lo Es puedo una decir de nuevo, deuda Ricardo? Es algo increíble que nadie se dé cuenta lo que es la deuda pública argentina. Bueno, porque creen que, por ejemplo, la seguridad social entra en déficit allá por el fin del 2016. O sea,
toda esta fiesta de consumirse los stocks que confiscaron a los que ahorramos para nuestra vejez, ahora se les va a acabar. En realidad, este experimento ya lo hicimos, Carlos, acá se ha hecho todo. Entre el 55 y el 62-63 se consumieron todos los ahorros del sistema jubilatorio, por eso el sistema jubilatorio estuvo totalmente quebrado. Con un agravante, con la cantidad de jubilados que incorporaron, la relación entre activos y aportantes está en el orden del 1,5, con lo cual el sistema va camino a la quiebra. Milei, muchísimas gracias por estar presente con nosotros todo este año. Tu libro, bueno, ha sido un placer comentarlo aquí también, Lecturas de Economía en tiempos del kirchnerismo. Ricardo López Murphy, muchas gracias por tanta colaboración con nosotros, por explicar tan didácticamente la economía y por, desde un punto de vista político, poner a la economía en el lugar que tiene que tener dentro de lo que es el discurso político, que para mí es el 80%. El 80% de la política es economía y todo lo demás son derivados. En una época la política era así, se hablaba de economía, ahora no. Gracias por promocionarlo de esta manera. Gracias, Milei. Algunos Carlos. oyentes que nos han mandado mensajes muy, pero muy amables, muy conceptuosos. Fabio Gorosito Weiss, Daniel Ramos, Fabio Cuadrana, como siempre, Marcelo Nuño, muy contentos por la presencia de ustedes. Bueno, nos veremos el año que viene en otro ciclo, en otro lugar, ¿eh? La vida continúa, no te enojes, no la de Congreso, está todo bárbaro. Me considero... Malatón va a resolver el problema. Yo me considero el antiquincenista número 1 del país. Van a ver que todo prosigue. Gracias, Gegenchat. Y mañana y pasado los últimos 2 programas, muy amable operador, FM Identidad, seguimos adelante. Edición de Política Real el próximo jueves 18. Se va, pero volverá. Pagando. Con mucho más y mucho más gatón. ¿A qué? Nos quedamos con las ganas. Queremos mucho más gatón. ¿A qué? Tus fans siempre te seguiremos. ¿A qué? Porque queremos más y mucho más gatón. Pagando. Reventar la política y la economía del mundo con todo. ¿Vos sos malo? ¿Dónde te ves? Tiene un papelito. El año que viene es electoral. Queremos más, necesitamos más, mucho más gatón. Pagando. Te seguiremos a donde vayas. Pagando. Queremos más y mucho más gatón. Se capta. El político es un tipo que tiene que contestar espontáneamente. Y si le va bien, y si le va mal, tiene que aprender. Señores, no hablo más, los condeno a todos. Y que se jodan todos por hacer todo mal.